De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar desde la pregunta uno. Y básicamente, ¿verdad? Yo le estoy dando acceso a ustedes a una base de datos en un CSV que se ve así. Ok. Um, no. Ok, espérense que no lo pueden ver ustedes. Ok, ahora sí. Se ve así la base de datos. Ok. Tiene 6 variables. Ok. Dentro de la cual están educación, date of birth, year, ¿verdad? Año. Va a haber una de identificador de corte transversal, ¿verdad? Identificador de temporal, ingresos en logaritmo, ingresos reales en logaritmo y la edad de la persona. Okay, esa es la base de datos. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Tenemos un dato de panel que contiene observaciones repetidas del logaritmo, ¿verdad? Y aquí les describo las variables. Logaritmo de ingresos reales anuales para un número de individuos. Y podemos observar la edad, podemos observar la educación, ¿ok? Y le explico que la educación toma valor entre 1 y 4, o sea que no es años de educación, sino es una categorías de educación, donde 1 viene siendo educación muy baja y 4 viene siendo educación muy alta. ¿Ok? Y les indico de hecho cuáles son los indicadores. El indicador de tiempo es year y el indicador de persona es newwit. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, dan un resumen de datos. ¿Ok? Esto es muy sencillo. Todo lo que tenían que hacer es de describirme la base de datos, darme algunas estadísticas descriptivas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que el lector entienda con qué datos ustedes están trabajando. Ok, entonces esto por aquí es una descripción buena. Por ejemplo, data suministrada tiene X cantidad de observaciones, 23 años con un número de identificación, eh, y me da entonces algunas estadísticas descriptivas, por ejemplo los rangos de cada una de las variables. Ok, el promedio en este caso para educación, por ejemplo, y etcétera. Ok, eso es aceptable. Podían ir más lejos de eso si querían. Eh, en el código, en el documento, podían presentarme una tabla. Ok, ustedes saben que con el comando summary podemos obtener estadísticas descriptivas. Entonces ustedes podían haberme presentado esa tabla. ¿De acuerdo? Eso era aceptable. Aquí casi nadie tuvo problema en esta pregunta. Ahora, la segunda pregunta. Estima el modelo de ingresos con variables independientes del rezago de ingresos. Ok, aquí mucha gente tuvo problema con esto del rezago. Y voy a explicar. Okay. Educación, edad, edad al cuadrado y domis de tiempo. Okay. Utilizando el método mínimo cuadrado ordinarios. Interprete los resultados y es este estimador correcto. Vamos a ir por parte. Primero de todo, mucha gente tuvo problemas aquí con el rezago. Mucha gente veía, hacía la correlación entre ingresos y el rezago de ingresos y le daba 1. Ok, tan pronto le daba 1, ustedes tenían que entender que ustedes estaban teniendo un problema con los datos. ¿Cómo era posible que diera 1 a menos que los ingresos fueran fijos en el tiempo para las personas, para todas las personas? ¿De acuerdo? Tan pronto ustedes veían correlación 1, ustedes tenían que preguntarse, ¿hice el rezago correctamente? Ok. Muchos trataron de utilizar la función lag dentro de R. El problema con la función lag, okay, es que el lag solamente aplica a objetos de series temporal. Y el data frame, el tipo de objeto que ustedes estaban utilizando cuando cargaron la base de datos a R utilizando read.csv, es lo que se llama un data frame. Y un data frame no es de serie de tiempo. Okay, no tiene esa característica. Y por tanto, la función lag no funciona. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras en que ustedes podían haber creado el rezago. Una era haciéndola semi-manual, digamos, donde yo hago algo parecido a esto. Digamos que yo tengo, le voy a llamar real ink, ¿verdad? Entonces real ink, y le voy a poner aquí _-1, por ejemplo, para indicar que es el rezago. Ok, y todo lo que yo podía hacer era, por ejemplo, que voy a hacer una concatenación entre real ink, que es mi variable normal, yendo desde el periodo 2 hasta el final, lo que sea el final.
ok, cuanto sea años, creo que eran 23 años, podíamos poner 23, ok, aquí, no length, 23, ok, y me falta una observación, que es la observación del año final, que no tenemos, entonces ponemos NA. Perdón, esto es, sí, pero perdón, esto va aquí, no tenemos esto, ok. ¿Verdad? NA porque no tenemos una observación, claramente porque es el rezago. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, que algunos de ustedes identificaron, es utilizando una biblioteca que se llama HMINSC, ¿okay? Que es una biblioteca que me permite hacer ciertas transformaciones. Y HMINSC tiene, tiene esta función que se llama lag, con L mayúscula, okay, que me permite hacer ese shift, esto, lo que yo acabo de hacer aquí, o sea, me permite a mí crear una variable de rezago, y en este caso no tiene que ser de objeto de serie de tiempo. Y de nuevo, hay muchas otras funciones, hay millones de funciones, bueno, no millones, pero hay muchas diferentes formas de hacerlo, ok. Ustedes podían haberlo hecho, todo lo que tenían que asegurarse de que estaba funcionando correctamente. Eso de nuevo, si ustedes ven que cuando ustedes crean un rezago, la correlación le da 1, se le tiene que prender el bombillo, ok, y decir, ok, hay un problema, de acuerdo, y tienen que revisar los datos. Y es muy sencillo, por ejemplo, algo muy sencillo que podían hacer era abrir los datos y fijarse, ustedes tienen aquí la información en tiempo presente y aquí tienen el rezago. Si esto aquí es igual a esto, entonces claramente no creamos el rezago correctamente, de acuerdo. Y si más si ocurren en todas las observaciones, ok. So tienen que tener cuidado con su trabajo, ok. Segundo, les digo, interpreten los resultados, ok. So ustedes hicieron su mínimo cuadrado ordinario. Antes que se me olvide, no crearon, muchos de ustedes no crearon todas las domis de tiempo, ok. Si hay 23 años, ¿cuántas domis deben de crear? ¿Alguien me puede decir? 22, ¿verdad? Se crean todas menos una, que va a ser el año base, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que crear las 22 dummy. Muchos de ustedes lo hicieron, muchos no lo hicieron. Y utilizar entonces mínimos cuadrados ordinarios, ¿okay? Y aquí lo podían haber hecho de dos maneras. Podían usar la función LM, o como hicieron algunos, podían usar la función PLM con la opción pooled, ¿okay? Y las dos formas son equivalentes. La interpretación de los resultados, la mayoría lo hizo bien, correcto, no había problema ahí. Pero cuando se viene a la discusión de si el estimador es correcto, muchos tomaron un camino que no era el correcto, ¿verdad? Muchos hablaron de que la estimación era correcta por el simple hecho de que el R cuadrado era alto, de que las variables, los parámetros estimados eran significativos, ¿verdad? Y esta manera de pensar no es la forma correcta. ¿Por qué? Recuérdense que podemos tener que si los supuestos de mínimo cuadrado ordinario no se cumplen, los parámetros, ¿verdad? Primero todo, los parámetros van a estar sesgados y van a ser inconsistentes las estimaciones. Y segundo de todo, es también posible que los tests, la inferencia estadística, ¿verdad? O sea, esos tests de significancia no sean asintóticamente válidos. Okay. Y si no son asintóticamente válidos, los resultados que me den, yo todavía puedo calcularlo porque se puede hacer cálculo, pero los resultados que me den no son válidos. Okay. So, el simple hecho de que algo me diga que es significativo no quiere decir que de hecho lo sea si no se están cumpliendo con los supuestos del test y del mínimo cuadrado ordinario. Okay. So, ustedes decirme a mí que el R cuadrado es alto y que los parámetros son significativos y eso no es razón para decir que el estimador es correcto. Okay. La forma correcta en que debimos responder esto es, ¿verdad?, que lo que podía ocurrir era que teníamos una variable no observable. ¿Okay? Esto lo hemos discutido en clase y por eso fue que presentamos los estimadores de primera diferencia, efecto fijo y efecto aleatorio. Recuérdense, hablábamos de que había una variable no observable, atemporal, ¿okay?, que causaba entonces que el mínimo cuadrado ordinario sea
sea sesgada e inconsistente. ¿Okay? Y ese era el argumento que tenían que haber dado. ¿Okay? O por el otro lado, si ustedes creían que era un estimador correcto, ¿verdad? Que era una respuesta válida, todo lo que me tenían que responder era que era correcto, de nuevo, porque no creen o no hay justificación alguna para creer que hay alguna variable no observable atemporal. O bueno, no observable, punto. ¿Ok? Pero no hicieron ese argumento tampoco. ¿De acuerdo? Ojo con eso. De nuevo, tienen que pensar cuando alguien le pregunta, el estimador que estás utilizando es el correcto. Tú tienes que pensar en los supuestos que se deben de cumplir y si estos supuestos se cumplen o no. ¿Ok? Siguiendo. Ok, pregunta número 3. Crea variables. Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir con esto? Ok. Entonces, pregunta 3. Crea variables nuevas para las medias muestrales en el tiempo para cada variable. Ok. Lo que le estoy pidiendo a ustedes aquí es, tenemos una base de datos de panel, entonces tenemos dos dimensiones. Tenemos la de corte transversal y tenemos la dimensión de temporal. Yo le estoy pidiendo a ustedes, calcúlenme la media para cada observación de corte transversal. Calcúlenme la media de las variables, ¿verdad? A través del tiempo. Esto es lo que habíamos dicho, lo que habíamos visto en clase, que era el Y barrita arriba y el X barrita arriba. Ok, que yo estoy tomando medias en el tiempo para cada una de mis observaciones de corte transversal. Ok, luego de que yo tengo esas variables creadas, entonces crea las variables necesarias para obtener la transformación de los datos necesarios para el estimador de efectos fijos within, ¿verdad? Y especifico ahí, within. Recuérdense que, y de hecho vamos a ver si lo abrimos aquí. ¿Qué tópicos? Eso es capítulo. Okay. Recuérdense que, ¿verdad? Efectos fijos. El within estimator se hace a través de esta ecuación aquí, ¿verdad? Donde tomamos la diferencia entre la ecuación original y la ecuación de las medias temporales en el tiempo. ¿Ok? Todo lo que tenían que hacer era calcular esto, esa diferencia, calcular eso para cada una de las variables. ¿Ok? Y luego de que yo calculo eso y tengo esas variables nuevas creadas, que sean las diferencias con respecto a la media, ¿ok? Entonces yo utilizo esas nuevas variables. Okay, utiliza estas variables transformadas y aplica mínimo cuadrado ordinario. Yo voy a agarrar este modelo, el modelo que habíamos planteado aquí arriba, okay, del rezago, educación, edad al cuadrado y dominio del tiempo. Okay, le voy a restar las medias en el tiempo y voy a aplicar mínimo cuadrado ordinarios a esas variables transformadas. ¿De acuerdo? Y ahí todo lo que estoy haciendo es, de una forma manual, estoy calculando, estoy haciendo la estimación de efectos fijos. ¿Ok? Esa era la idea con la pregunta número 3. Y tenían que interpretar los resultados, como siempre hacen. ¿Ok? Entonces, en la pregunta 4, yo ahora le digo, ok, bueno, ya lo hicimos manualmente. Ahora, vamos a volver a estimar el modelo de efectos fijos within, ¿verdad? Pero ahora vamos a utilizar el paquete PLM, que fue el paquete que le habíamos visto en clase. ¿Ok? Donde todo lo que tenemos que hacer es agarrar el paquete PLM y utilizar la opción del Within Estimator, ¿okay? Con todas las opciones correctamente identificadas. Y entonces me tienen que comparar los resultados de hacerlo con el paquete PLM contra hacerlo de la manera que lo hicimos anteriormente, de forma manual. Y decirme si son iguales los dos resultados. Si hubieran hecho ambos ejercicios correctamente, las respuestas tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque PLM, el paquete PLM y la función PLM, todo lo que está haciendo es ese proceso manual lo hace automáticamente. ¿Ok? Y por tanto, las respuestas las estimaciones tienen que ser exactamente las mismas. ¿Ok? Y eso es lo que me tenían que responder en la pregunta 4. ¿Alguna pregunta antes de continuar?
Ok, pregunta 5. Entonces, en la pregunta 5 está relacionada a la 3 y la 4. Y yo le pregunto a ustedes, bueno, en ese ejercicio, o puede ser la 4 solamente, no importa. En ese ejercicio anterior, ¿fue correcto incluir educación como variable en el modelo? ¿Qué tal las domis de tiempo? Edad y edad al cuadrado. Ok, todo lo que estoy pidiendo es que me digan a mí si esas variables fue correcto que yo las haya incluido cuando hice la estimación. Ok, la respuesta es, recuérdense que para poder incluir variables en el modelo de primera diferencia y en el modelo de efectos fijos, okay, se debe de dar que exista suficiente variación idiosincrática, okay, dentro de esas variables. Okay. Eso quiere decir que tienen que ser variables que varían suficiente en el tiempo. Okay. Ahora, educación tiende a ser una variable que como mucho va a variar 1, okay, o no va a variar. Y más esta variable de educación en específico, que es una variable que son clasificaciones, son 4 categorías, o sea que ni siquiera es por año donde puede aumentar 1, okay, sino que es un poco más difícil que yo pase de una categoría 3 a una categoría 4, porque por ejemplo, si la categoría 3 son estudios universitarios de grado y la categoría 4 son estudios de posgrado, okay, estamos hablando que entre una y otra categoría hay por lo menos 2 años adicionales de estudio. Okay, eso de un año a otro, muy difícil que cambie. ¿De acuerdo? Entonces, la idea aquí es que ustedes me indiquen, bueno, educación y las domis de tiempo no presentan suficiente variación. Lo mismo con la edad, porque de año en año la edad aumenta en 1. Okay. So, con esas 3 variables, la variación no va a ser suficiente en el tiempo como para que veamos, okay, para que puedan ser incluidas en el modelo de efectos fijos. Mientras que edad al cuadrado, ¿verdad? Como estamos aumentando eso a un poder, okay, la variación sí va a ser suficiente y podemos por tanto incluir edad al cuadrado. Okay. Okay. Entonces, siguiente, pregunta número 6. Ahora vamos a crear, ¿verdad? Estimemos el modelo creando variables de primeras diferencias. So, al igual que en el modelo, que en la pregunta número 3, aquí yo quiero que ustedes me creen las variables de primera diferencia. De nuevo, ustedes van a agarrar la variable original y le van a restar el rezago. ¿Ok? Y luego de que yo calcule esas variables nuevas con esas primeras diferencias, yo voy a utilizar mínimos cuadrados ordinarios sobre esas variables nuevas transformadas. Me van a interpretar el modelo, sencillo, y me van a decir si este modelo es preferible al de efectos fijos o no. Un error que algunos de ustedes hicieron aquí es que utilizaron la prueba de Hausman. La prueba de Hausman, recuérdense que es una prueba donde yo estoy comparando un modelo restringido contra un modelo no restringido, o en el caso de nosotros, en el caso de esto de Panel Data, un modelo robusto contra un modelo no robusto. Okay. Tanto el modelo de primera diferencia como el modelo de efectos fijos son modelos robustos a una variable omitida atemporal. Ambos lo son. Por tanto, yo no puedo usar la prueba de Hausman, porque yo para poder utilizar la prueba de Hausman de nuevo, necesito que uno de los modelos sea no robusto. Por ejemplo, el de efectos aleatorios o mínimos cuadrados ordinarios, que son dos modelos que no son robustos a estas variables omitidas atemporales. ¿Ok? Entonces, recuérdense que cuando tuvimos la discusión de si utilizar efectos fijos o efectos aleatorios, efectos fijos o primeras diferencias, hablamos sobre t grande contra n pequeño. Ok, déjame ver si lo tengo por aquí. Ok, n pequeño y t grande, o n grande y t pequeño. Ok, y dijimos que bajo n grande y t pequeño, okay, es preferible utilizar efectos fijos, mientras para n pequeño y t grande es preferible utilizar primeras diferencias. Si vamos a la pregunta número 1, ustedes hicieron una descripción de los datos, ¿de acuerdo? Y por tanto, en esa descripción de los datos, por ejemplo, este que me dice aquí, tenemos 23 años, mi corte temporal es de dimensión 23, mientras que mi corte
de corte transversal, mi dimensión de corte transversal va a ser muchas veces más grande porque el total de observaciones son de 32.000. Si dividimos eso por 23, estamos hablando de más de 1.000 observaciones de corte transversal. ¿Ok? Entonces, podemos ver que este caso va a ser uno de n grande y t pequeño. Y por tanto, el que es preferible en ese caso es el de efectos fijos. ¿De acuerdo? Ajá. Luego en la pregunta número 7 de nuevo vamos a volver a estimar primeras diferencias, ahora utilizando el modelo, el paquete PLM, y de nuevo, ¿son iguales? Sí, deben de ser iguales si lo calculamos correctamente en ambos casos. ¿Ok? Sencillo. Preguntas. Ok, continuando. Entonces, pregunta número 8. En la pregunta número 8 vamos ahora a entrar a un problema nuevo, una base de datos nueva. ¿Ok? Y la pregunta número 8 dice, tenemos datos de cortes transversales independientes en el tiempo. ¿Ok? Que van desde el 1991 hasta el 1996 de mujeres solteras. En el 93 se pasa una ley, ¿ok?, que se llama el Earned Income Tax Credit. Y esa ley lo que busca es proveer una reducción de impuestos, o sea, un subsidio, digamos, para individuos de bajos ingresos. Eso es lo que busca la ley. ¿Ok? Y la ley lo va a hacer de una manera, va a tener muchos diferentes componentes para esto. Pero nosotros específicamente queremos ver uno de los componentes. Uno de los componentes de la ley es un subsidio a los impuestos laborables por cada hijo o hija que tenga una familia. ¿Ok? Nosotros queremos saber qué impacto tiene eso, ese subsidio a los hijos, sobre la oferta laboral de las mujeres. ¿Ok? Y específicamente, nos vamos a limitar entonces a mujeres, ¿ok?, al análisis de las mujeres. ¿Ok? So, vamos a tener variables como el estado de residencia, el año de la observación, la tasa de empleo del estado, la cantidad de hijos que tenga la mujer, una variable DOMI de raza, los ingresos familiares anuales reales, ok, so por eso ponemos que la base es 1997, ganancias anuales relacionadas al trabajo, base 1997, ok, la edad de la mujer, el año de educación de la mujer, si la mujer estuvo empleada el año anterior, y ingresos no relacionados al trabajo, so, algún trabajito secundario, un chiripeo, etcétera. ¿Ok? Y yo lo primero que le pregunto es, bueno, deme un resumen de los datos. So, de nuevo, podemos usar algo como summary, podemos usar names, muchas diferentes formas de que podemos hacer esto, pero me tienen que dar un resumen, o sea, estadísticas descriptivas. Y les digo, discute y define el o los grupos de tratamiento y grupo control de esta ley. So, algunos de ustedes propusieron que el grupo control eran las observaciones antes del 1993 y el tratamiento eran las observaciones después del 1993. ¿Okay? Esto no es correcto, ¿verdad? Porque van a haber personas que aún luego del 94 van a recibir tratamiento, van a recibir ese Earned Income Tax Credit, y van a haber otras que no. ¿Okay? Y vamos a ver cuáles son específicamente. Otros propusieron que el Earned Income, que esto era, que el grupo control eran las personas que ganaban mucho dinero, y el grupo tratamiento iba a ser las personas que ganaban poco dinero y tenían hijos. So, estas personas se acercaron un poquito más a la respuesta, pero no es correcto, ¿verdad? Porque este componente, este subsidio de impuestos laborales, no está condicionado al ingreso, ¿ok?, sino que específicamente es un impuesto laboral por cada hijo o hija que tuviera la familia. Fíjense que en ningún momento dijimos que era para gente de bajos ingresos o de altos ingresos, ¿ok?, sino la cantidad de niños o niñas que tengan la familia.
Y otras personas respondieron correctamente entonces que el grupo control van a ser aquellas mujeres que no tuvieran hijos, ¿ok? Porque no van a recibir ningún tipo de subsidio. Y el grupo de tratamiento van a ser las personas que tuvieran más de un hijo, ¿ok? Por lo menos un hijo o más, ¿ok? Así van a ser los grupos tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, entonces, continuando. Y lo interesante es entonces que a partir de la pregunta 9 yo comienzo a darle pistas de lo que debería ser la pregunta 8. O sea, que ustedes podían volver hacia atrás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la pregunta 9 yo le digo, ok, bueno, vamos a calcular media muestral. Yo aquí fui un poquito suave, ¿verdad? Porque me di cuenta que no fui muy explícito de qué quería decir con esto, ¿ok? Pero lo que yo quise decir era calcular la media muestral de todas las variables, ¿ok? Pero, bueno, no importa. Para mujeres solteras sin hijos, mujeres solteras con un hijo o hija y mujeres solteras con dos o más hijos, ¿ok? La gran mayoría de ustedes hicieron esto correctamente, pero desde aquí ya podemos estar viendo que yo estoy haciendo una división, ¿ok? Y esta división, de hecho, es la división entre grupo control y grupo tratamiento, ¿ok? Segundo, en la pregunta 10, perdón, entonces tenemos, crea una nueva variable para ganancias provenientes del trabajo, condicional a que la gente trabaje. Ok, aquí para la gente que trabaje, calcúlame o créame la variable de ganancias que provengan del trabajo. Y les digo entonces, calcula la media para cada uno de los grupos de la pregunta anterior. Ok, entonces, lo hicieron, la gran mayoría lo hizo correctamente, donde vemos algo muy interesante, ¿verdad? Porque vemos aquí, a través de ese cálculo de la media, vemos que las personas que no tienen hijos, las mujeres que no tienen hijos, tienden a ganar más que las mujeres que tienen más hijos. Y de hecho es el ingreso de las mujeres va en declive según la cantidad de hijos que tengan. Hay una relación negativa. Por ejemplo, los que no tienen hijos, la media era de 19,000, 20,000 dólares anuales. Las mujeres con un hijo, la media era de unos 15,000 dólares anuales. Y la media que tenían dos o más hijos, las mujeres que tenían dos o más hijos, la media era de unos 12,000 dólares anuales. Por tanto, aun cuando, y esto es algo interesante que podemos ver, aun cuando este componente del subsidio no era necesariamente dirigido a personas de alto ingreso o de bajo ingresos, ¿okay? El simple hecho de que tener más hijos tiene una relación negativa con los ingresos anuales de la mujer, ¿okay? Ya permite que este componente, este subsidio, sea semidirigido, digamos, y cumpla en cierta manera con el rol al que le estamos asignando, que es una reducción de impuestos a personas de bajos ingresos. ¿Ok? Es un punto interesante que tener en mente. Ahora, pregunta número 11. Y aquí yo le digo, ok, vamos a construir ahora una variable de tratamiento llamada tiene hijo. O sea, aquí yo le estoy dando la respuesta de la pregunta 8. Ok, le estoy diciendo, la variable de tratamiento es tiene hijo. Eso es lo que me divide los dos grupos. Ok. Y además de eso, una variable de interacción para los años luego de la implementación de la ley. Un error que cometieron algunos de ustedes fue que crearon la variable tiene hijo, me crearon unas variables dummies para los años, pero no me crearon la variable interacción. La variable de interacción, recuérdense que es la multiplicación entonces entre la variable de tratamiento, ¿okay? Y las variables de dummy temporales. ¿Okay? Eso le faltó ese paso a una cantidad significante de ustedes. ¿Ok? Pregunta 12. Era un bono, era un gráfico. Nadie hizo el gráfico correctamente, pero los que hicieron un intento del gráfico, ¿ok? Y más los que utilizaron ggplot, ¿ok? Yo le di puntos parciales aquí. ¿De acuerdo? Un buen intento por lo menos hicieron utilizando ggplot, muchos de ustedes. Bueno, algunos de ustedes, mejor dicho. ¿Ok?
Siguiendo con la pregunta 13. ¿Qué modelo propones para estimar el efecto deseado? Ok, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estamos tratando de responder aquí? Ok, queremos ver cuál es el impacto, ¿verdad? Aquí tenemos la preguntita. Queremos saber qué impacto tuvo esta ley en la oferta laboral de las mujeres. Tenemos datos de corte transversal independientes en el tiempo. ¿Cuál fue el método que hablamos? Okay, que discutimos. ¿Qué estimador fue el que discutimos al inicio de la clase? Donde cuando tenemos corte transversal independiente en el tiempo, y pueden ser datos de panel longitudinales también en realidad, pero ¿cuál fue el que utilizamos para medir impacto? Y recuerden que ahí vimos varios ejemplos. Creo que solamente como 3 personas me indicaron correctamente esto. Muchos fueron y respondieron cosas como que primera diferencia, efectos fijos, ¿okay? Porque estaban pensando en base de datos de panel. Pero si lo que queremos es medición de impacto, ¿okay? Y tenemos un antes y un después, y tenemos grupo control y grupo tratamientos, entonces lo que vamos a utilizar es el estimador de diferencias en diferencias. ¿Okay? Recuérdense que eso lo discutimos en clase. ¿Okay? Luego de que ustedes me hubieran dicho el estimador de diferencia en diferencia, si me hubieran puesto como variable dependiente la tasa de desempleo o la oferta, vamos a ver cuál era la otra, o alguna, la tasa de desempleo podía ser, o podía ser la variable work, ok, eso podía ser otra, como variable dependiente, ok. Y me ponían la variable de tratamiento como variable independiente. Y si querían poner algunos controles también podían ponerlo. Ok. Todo bien. Ok. Claramente era importante que me justificaran por qué estábamos incluyendo esas variables. Ok. Y entonces me explicaran el método de estimación de diferencia en diferencia. Ok. Que ahí podían hacer una breve discusión sobre por qué no podemos hacer, ¿verdad? La discusión que habíamos tenido en clase de por qué no puede ser nada más un MCO agrupado o un MCO de un antes y un MCO de un después y solamente, ¿verdad? Sin hacer la diferencia en diferencia. Ok, eso esa era la pregunta 13. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, y siguiendo. So, la pregunta 14, 15 y 16. Nadie respondió ninguna de estas tres. Okay. Vamos a verla. Yo no voy a hacer aquí, porque es un poquito difícil en computadora, hacer las demostraciones. Yo les voy a hacer las demostraciones y se las voy a subir en el Classroom. Okay. Pero lo que yo quería de aquí eran las demostraciones matemáticas, utilizando las propiedades del estimador de mínimo cuadrado ordinario, que deberían de conocer. Okay. Para poder derivar las consecuencias. Por eso yo pongo deriva las consecuencias para el estimador de mínimo cuadrado ordinario si la variable dependiente y es medida con error y un error independiente de x. Ok, todo lo que tenían que hacer básicamente era sustituir a y1 con alguna variable, por ejemplo y estrella, donde y estrella fuera, o definir a y1 la misma manera que yo defino a x aquí, ok, donde y1 es igual a un y estrella más epsilon, donde epsilon representa el error. Y entonces, utilizando eso, calculamos el estimador de mínimo cuadrado ordinario, okay, que eso se hace, recuérdense, minimizando el error cuadrado, okay, el error estándar cuadrado. So, calculamos eso, obtenemos el parámetro beta, okay, de nuestro modelo, okay, en base a las covarianzas y varianzas respectivas, y vamos a ver entonces cuál va a ser el problema o quizás ningún problema que pueda existir. Okay. Yo le voy a subir la demostración en el Classroom más tarde. Okay. Pero esa era la idea. La pregunta 15 es lo mismo, solo que ahora estamos cambiando
Ok, que en vez de que sea mi variable dependiente la que tenga el error de medición, va a ser mi variable independiente que tiene un error de medición. Ese error de medición va a ser independiente entre individuos e independiente de X, o sea, del valor real de X. Ok, y todo lo que hay que hacer es demostrar entonces que el mínimo cuadrado ordinario es dado por el valor real beta, pero ponderado por un parámetro delta que va a estar entre 0 y 1. Ok. Y de nuevo, eso es sustituir X, bueno, lo que observo aquí, X con X estrella más epsilon, y obtener el beta, minimizando los errores estándar, cuadrados. ¿Ok? Y por último, la número 16 es cuestión de interpretar lo que estamos obteniendo aquí. ¿Ok? Y específicamente, imaginémonos que estamos haciendo este ejercicio, okay, esta ecuación lo estamos haciendo para estimar la elasticidad de horas trabajadas con respecto al salario. So, tuviéramos Y como mis horas trabajadas y X como el salario de las personas, el logaritmo de cada uno, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo afecta eso entonces mi estimación de la elasticidad? ¿Okay? Preguntas. Okay. ¿Ninguna pregunta sobre el examen en general? Sí, sí, tengo que ver cómo se hace. Pero sí, yo se lo voy a habilitar para que puedan ver los comentarios de cada uno de ustedes que tienen. O sea, no sé, aquí está un ejemplo. Tú ves, yo pongo algunos comentarios. Ok, así está para todo el mundo. Eso sí, ahora cuando puedan lo reviso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, voy a parar la grabación.